Rosita Quintana lo tuvo todo ante el público: fama, respeto y una carrera que marcó una época. Pero la parte más dura de su historia no se vivió en los escenarios, sino en el silencio, cuando el amor que entregó sin medida dejó de volver. Hoy vas a conocer cómo una vida construida a base de sacrificio terminó en soledad y en una verdad incómoda que casi nadie quiso mirar. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar profundamente impactado. Murió lejos del ruido que alguna vez la rodeó, en un espacio donde ya no había cámaras ni aplausos, solo el sonido bajo de una habitación que parecía suspendida en el tiempo, como si el mundo hubiera seguido adelante, sin darse cuenta de que ahí se apagaba una vida que había marcado una época. Y en ese silencio absoluto ocurrió algo que define toda esta historia, porque no hubo filas de gente esperando noticias, ni periodistas preparando titulares. Hubo trámites, objetos personales recogidos con cuidado y una llamada hecha casi por obligación. Una llamada que no buscaba consuelo, sino una respuesta práctica. Y en ese intercambio breve quedó claro que el final no iba a tener la forma que el público habría imaginado, porque cuando se habla de una leyenda, uno espera despedidas solemnes, discursos, flores, pero aquí lo que apareció fue una pregunta fría, una condición, una distancia que no se mide en kilómetros, sino en voluntad. Y ese detalle, aparentemente pequeño, terminó revelando más que cualquier confesión pública, porque el abandono no siempre llega con gritos, a veces llega en forma de silencio y de números que no alcanzan, de cuentas que no cierran, de decisiones que se toman sin mirar atrás. Mientras tanto, la mujer que había dado décadas de trabajo, talento y esfuerzo al cine y al espectáculo, enfrentaba su último momento sostenida por personas que no llevaban su apellido. Gente que no había recibido fama ni dinero, pero que entendía algo básico: que acompañar a alguien al final no es un favor, es un acto humano elemental. Y ese contraste es el que pesa, porque mientras su nombre había brillado en carteles y festivales, su despedida fue discreta, casi invisible, como si la historia hubiese decidido cerrarse sin testigos, sin ruido, sin justicia poética. Y ahí es donde esta historia deja de ser un simple recuento biográfico y se convierte en una pregunta incómoda: ¿cómo una mujer tan conocida terminó así? ¿Cómo una vida de trabajo no garantizó cuidado? ¿Cómo el amor entregado durante años no regresó cuando más se necesitaba? Y es en ese punto, en ese cuarto silencioso y en esa ausencia concreta, donde entendemos que esta no es solo la historia de una muerte, sino la evidencia de que la fama no protege del abandono y de que hay finales que, precisamente por ser silenciosos, dicen mucho más de lo que cualquier homenaje podría decir. Antes de que su nombre apareciera en carteles, antes de que el público la reconociera como una figura del cine, hubo una niña nacida en una ciudad lejana a todo lo que después representaría su vida: Buenos Aires, 1925, un tiempo marcado por incertidumbre, por un mundo que todavía no se recuperaba de una guerra y ya caminaba hacia otra. Y en ese contexto no hubo privilegios ni promesas de gloria, solo una familia modesta y una infancia donde el esfuerzo era parte de la rutina diaria, donde nada estaba garantizado y donde aprender a observar se convirtió en una forma silenciosa de sobrevivir. Porque esa niña creció entendiendo que la vida no regala caminos fáciles y que cada paso se gana, no se hereda. Y aunque el espectáculo todavía no era un sueño definido, había algo en ella que se hacía notar: una facilidad natural para imitar, para escuchar, para ocupar un espacio sin pedir permiso, como si el escenario le estuviera esperando mucho antes de que ella lo supiera. Mientras el mundo cambiaba y América Latina buscaba su propia identidad cultural, su historia empezó a tomar forma lejos de los reflectores, en decisiones pequeñas, en mudanzas, en cruces de frontera que no se viven como aventuras, sino como apuestas, porque dejar atrás el lugar donde naciste nunca es un gesto ligero, es un salto sin red. Y cuando llega a México con Zote muy joven, se encuentra con una industria que crecía rápido, pero que no estaba pensada para mujeres solas ni para extranjeras sin apellido fuerte. Un mundo lleno de reglas no escritas, jerarquías invisibles y silencios obligatorios. Y ahí ella no entra como estrella, entra por una rendija, aceptando papeles menores,
aprendiendo a esperar, entendiendo que la paciencia también es una forma de resistencia, trabajando cuando hay trabajo y callando cuando no hay opción. Porque en esa etapa lo importante no era brillar, era mantenerse. Y esa forma de avanzar, sin exigir, sin empujar, sin hacer ruido, fue construyendo algo que nadie veía todavía. Una mujer acostumbrada a sostenerse sola, a no pedir, a dar más de lo que recibe. Una base emocional que después explicará muchas decisiones, porque antes de ser mito, antes de ser figura pública, Rosita ya había aprendido una lección peligrosa, que sobrevivir muchas veces implica aguantar, y que el sacrificio silencioso suele confundirse con fortaleza. Una idea que la acompañará toda la vida y que sin saberlo sembrará el terreno de todo lo que vendrá después. México vivía un momento de expansión cultural y el cine se estaba convirtiendo en una fábrica de mitos. Pero ese mundo brillante no era tan accesible como parecía desde afuera, porque detrás de las luces existían jerarquías rígidas, nombres intocables y puertas que solo se abrían para unos pocos. Y en ese escenario Rosita no llegó como protagonista ni como promesa segura. Llegó como llegan casi todos los que no tienen padrinos, por la rendija, aceptando papeles pequeños, apariciones breves y oportunidades que exigían más paciencia que glamour, entendiendo muy pronto que en la época de oro no bastaba con talento, había que resistir, esperar, no incomodar, no exigir demasiado. Y así fue construyendo su lugar, escena por escena, película tras película, sin escándalos, sin conflictos públicos, convirtiéndose en alguien confiable para productores y directores, alguien que cumplía, que no fallaba, que estaba siempre disponible. Mientras alrededor se fabricaban estrellas con rapidez, ella avanzaba de manera silenciosa, como quien sabe que no tiene margen para el error. Y aunque su nombre todavía no encabezaba carteles, su presencia empezaba a quedarse en la memoria del público, no por exceso, sino por consistencia, porque había miradas que duraban más de lo previsto, gestos que no desaparecían cuando la escena terminaba. Y en ese detalle sutil comenzó a consolidarse algo más profundo, una carrera basada en la resistencia y no en el golpe de suerte. Durante esos años, Rosita trabajó sin pausa, aceptó proyectos diversos, transitó géneros, se adaptó a lo que la industria pedía, porque en un sistema que avanzaba rápido, detenerse era quedar fuera. Y mientras el cine mexicano alcanzaba reconocimiento internacional, ella aprendía una lección que marcaría su vida, que para mantenerse había que ceder, que para pertenecer había que aguantar, que el reconocimiento casi nunca venía acompañado de seguridad real. Y esa lógica normalizada en el trabajo empezó a filtrarse también en lo personal, porque cuando alguien se acostumbra a entrar por la rendija, a conformarse con lo que le dan, corre el riesgo de trasladar ese mismo patrón a sus relaciones más íntimas, y así, mientras el público veía a una actriz consolidarse dentro de la época de oro, se estaba formando en silencio una mujer que había aprendido a no pedir demasiado, a dar primero y a esperar después, sin saber que esa forma de amar, igual que esa forma de trabajar, tendría un costo mucho más alto con el paso del tiempo. Hay fechas que no avisan y aún así dividen una vida en dos, y para Rosita ese año llegó sin preparación ni margen de elección, porque un trayecto cualquiera se transformó en un punto de quiebre que no solo dejó heridas físicas, sino una reorganización completa de todo lo que ella creía seguro. El accidente fue brusco, inmediato, sin épica, y en cuestión de minutos el mundo que había construido con esfuerzo quedó suspendido en un hospital, entre diagnósticos, cirugías y un silencio que no se parece al de los escenarios, se parece al miedo. Rosita sobrevivió, pero sobrevivir no significó volver a la vida que conocía, significó despertar en un cuerpo que ya no respondía igual, y en una realidad donde el hombre que compartía el peso de todo ya no estaba. La viudez llegó sin manual y sin descanso, y con ella una soledad que no se resuelve con aplausos ni reconocimientos, porque cuando el dolor es íntimo, no hay prestigio que lo amortigüe. Y en medio de ese golpe, Rosita tomó una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Una promesa silente que no necesitó palabras para volverse ley. Su hijo no iba a sentir la ausencia que ella estaba sintiendo. No le iba a faltar nada. No iba a cargar con ese vacío. Y esa determinación, nacida del amor y del duelo,
comenzó a desplazarla a ella misma del centro de su propia vida, porque a partir de entonces ya no se trató solo de recuperarse, se trató de compensar, de estar por dos, de cubrir todos los huecos, de asumir roles que no le correspondían, mientras el cuerpo sanaba como podía y la mente intentaba seguir adelante. Rosita volvió al trabajo no por ambición, sino por necesidad, porque alguien tenía que sostenerlo todo. Y en ese esfuerzo constante empezó a normalizar una idea peligrosa, que el sacrificio absoluto es una forma de amor, que renunciar a uno mismo es parte del deber. Y sin darse cuenta, empezó a moldear una relación donde ella daba sin medir, y el otro aprendía a recibir sin límite, porque el accidente no solo le arrebató a su compañero, le robó la posibilidad de poner freno. Y así, en ese año que partió su vida, no nació el escándalo ni la miseria, nació algo más profundo y duradero, una dinámica construida desde el dolor, donde el amor dejó de tener fronteras y empezó a convertirse en una carga que con el tiempo regresaría con fuerza. Nicolás no creció rodeado de carencias visibles. Creció envuelto en una promesa que nunca se cuestionó, una promesa que nació del dolor y se sostuvo con sacrificios silenciosos, porque desde muy temprano aprendió que había alguien dispuesto a resolver antes de que surgiera el problema, a cubrir antes de que apareciera la falta. Y cuando eso ocurre una y otra vez, la vida empieza a enseñarse de una sola manera: que todo llega, que todo se paga, que alguien más se encarga. Rosita quiso ser refugio, quiso ser sostén, quiso evitar que su hijo sintiera el vacío que ella misma cargaba. Y en ese intento fue eliminando los límites sin darse cuenta, confundiendo protección con indulgencia, amor con compensación, mientras él crecía dentro de una lógica donde el esfuerzo ajeno se volvía paisaje, y no mérito, porque cuando el sacrificio se vuelve cotidiano, deja de verse, se vuelve invisible, y esa invisibilidad es peligrosa. Rosita trabajaba, aceptaba proyectos, ajustaba su vida, postergaba su descanso, siempre con la idea fija de que su hijo estuviera bien. Y cada vez que surgía alguna dificultad, la respuesta era la misma. Ella estaba ahí, resolviendo, cubriendo, explicando, justificando. Y así, sin intención, fue construyendo una relación donde dar era automático y recibir era natural. Nicolás no necesitó aprender a esperar, ni a negociar, ni a aceptar un no, porque el no casi nunca existía. Y cuando un niño crece sin conocer la falta real, sin enfrentarse a consecuencias, empieza a creer que el mundo funciona como su casa, que todo se ajusta a sus necesidades, que las renuncias de otros no cuentan, que el amor es un recurso inagotable. Con el paso de los años, esa dinámica dejó de ser inocente y empezó a volverse cómoda, porque recibir sin preguntar cansa menos que mirar alrededor. Y mientras Rosita envejecía y su cuerpo comenzaba a cobrarle el precio de décadas de esfuerzo, él avanzaba sin cargar ese peso, porque nunca lo había conocido. Y ahí es donde la relación se desequilibra, de forma irreversible, porque cuando uno da desde la culpa y el otro recibe desde la costumbre, el vínculo deja de ser intercambio, se convierte en dependencia. Una dependencia silenciosa que no se rompe con una discusión, se rompe con el tiempo, cuando el que da ya no puede y el que recibe no sabe qué hacer si no llega todo servido. Y ese aprendizaje incompleto, nacido del amor mal dirigido, es el que empieza a preparar el terreno del abandono que vendrá después. La distancia no siempre comienza con una despedida dramática, ni con una discusión definitiva. A veces empieza como una decisión práctica, una mudanza, un cambio de rumbo, que se justifica con frases razonables. Y así fue como Cancún apareció en la vida de Nicolás, no como ruptura, sino como proyecto, como oportunidad, como un paso lógico hacia adelante. Y Rosita lo aceptó sin resistencia, porque había aprendido a justificar antes que a cuestionar, a comprender antes que exigir. Al principio la distancia parecía manejable. Llamadas ocasionales, visitas esporádicas, promesas de volver pronto. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar, no en los kilómetros, sino en el tono, en la frecuencia, en la intención. Porque hay un punto en el que la lejanía deja de ser física y se convierte en emocional. Cuando las llamadas se acortan, cuando siempre hay prisa, cuando la vida del otro ya no incluye espacio para preguntar ¿cómo estás? Rosita siguió haciendo lo que siempre había hecho, explicar lo inexplicable, decirse que era normal, que su hijo estaba construyendo su vida, que el trabajo absorbía, que la distancia era parte del crecimiento.
Y así fue transformando la ausencia en algo aceptable, casi inevitable, mientras su propio mundo se iba haciendo más pequeño, más lento, más silencioso, porque ella envejecía y el cuerpo empezaba a marcar límites que ya no se podían ignorar. Y en ese contraste la relación comenzó a mostrar su verdadera forma, porque Nicolás no se alejaba solo en presencia, se alejaba en compromiso. Ya no estaba cuando hacía falta, no aparecía en los momentos importantes, no se involucraba en las decisiones que requerían algo más que palabras. Y Rosita empezó a sentirlo no como un abandono declarado, sino como una frialdad progresiva, como si su lugar en la vida de su hijo se hubiera reducido a una referencia lejana, algo que existe, pero no pesa. Y es en ese proceso donde una madre comienza a entender algo doloroso, que no está criando a alguien que vuelve, sino a alguien que aprendió a irse sin mirar atrás. Y aún así, Rosita no cortó el hilo, no reclamó con fuerza, no puso condiciones claras, porque durante años había confundido amor con aguante. Y esa confusión la llevó a aceptar una relación donde ella seguía disponible, y el otro solo aparecía cuando convenía. Y ahí, en esa distancia que ya no era geográfica, sino afectiva, se empezó a sellar el destino de un vínculo que se sostenía solo por la voluntad de una parte, mientras la otra ya había elegido un camino donde ella no cabía. El abandono no siempre se anuncia con gritos ni portazos. A veces se presenta de una forma mucho más fría y difícil de confrontar, convertido en cifras, en cuentas, en preguntas prácticas que desplazan cualquier rastro de afecto. Y así fue como la relación terminó de transformarse, porque cuando Rosita empezó a necesitar apoyo real, no emocional sino concreto, la conversación dejó de girar alrededor de cómo estaba, y comenzó a girar alrededor de cuánto costaba, quién pagaba y hasta cuándo. Y en ese cambio de lenguaje quedó al descubierto una verdad incómoda, que el vínculo ya no se medía en presencia, sino en dinero. Durante años, Rosita había sido la que resolvía, la que cubría emergencias, la que sacaba recursos incluso cuando ya no sobraban. Y esa dinámica, repetida una y otra vez, enseñó una lección silenciosa, que los problemas se solucionan transfiriendo la carga a otro, que el esfuerzo ajeno no se cuestiona, se asume. Con el tiempo, Nicolás dejó de pedir y empezó a esperar. Y cuando alguien espera, como si fuera un derecho adquirido, desaparece la gratitud y aparece la exigencia. Rosita lo empezó a sentir en reclamos velados, en silencios tensos, en respuestas frías cuando el dinero no llegaba como antes, porque su realidad había cambiado. Los trabajos eran menos, los ingresos más limitados, el cuerpo más frágil. Pero esa fragilidad no despertó cuidado, despertó molestia. Y ahí el abandono dejó de ser una sensación para convertirse en un sistema, uno donde ella se sentía obligada a dar, incluso cuando ya no podía, y él se sentía con derecho a recibir, incluso cuando no había. Rosita empezó a vender recuerdos, a reducir su vida, a ajustar cada gasto no por falta de trabajo en el pasado, sino porque el presente se estaba pagando con lo que quedaba de su historia. Y ese es un punto del que no se vuelve, porque cuando una mujer sacrifica su propia seguridad para sostener la comodidad de su hijo adulto, algo se rompe definitivamente. El dinero se convirtió en el último idioma de una relación agotada, un idioma sin afecto ni reciprocidad, donde cada cifra marcaba la distancia real entre dar por amor y ser utilizado por costumbre. Y en ese momento quedó claro que el abandono no era una ausencia repentina, era el resultado de años en los que el amor se tradujo en números hasta perder todo su sentido humano. La historia de Rosita Quintana no termina con una cifra ni con una cuenta en ceros, termina con algo mucho más difícil de medir, la ausencia. Porque hay miserias que no se reflejan en estados bancarios, sino en gestos que no llegan, en llamadas que no se devuelven, en decisiones que se toman sin mirar atrás. Rosita no murió rodeada de lujos, pero tampoco murió sin dignidad. Murió sostenida por personas que no llevaban su apellido, por afectos que no debían nada y aún así estuvieron. Y ese contraste deja una verdad incómoda que va más allá de esta historia, que el éxito no protege del abandono, que el amor entregado sin límites no garantiza cuidado, que darlo todo no siempre construye gratitud, a veces construye distancia. Rosita fue fuerte, trabajadora, generosa, y aún así terminó enfrentando la parte más dura de la vida en silencio, entendiendo demasiado tarde que amar no es desaparecer por el otro, que proteger no siempre es resolverlo todo,
que una madre también necesita límites para no quedar sola al final. Su historia no pide venganza ni señala con el dedo, pide memoria, pide reflexión, porque cuando una mujer entrega todo y no recibe compañía cuando más la necesita, la miseria ya no es económica, es humana, y esa es la que más pesa, la que no se cura con homenajes tardíos ni con palabras bonitas, la que queda flotando cuando todo se apaga, y solo queda una pregunta sin respuesta: ¿qué pasa cuando el amor no vuelve? ¿Y qué aprendemos para no repetir el mismo silencio? Si esta historia te hizo reflexionar, déjanos tu like y suscríbete al canal para que más relatos como este sigan siendo contados. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo y qué opinas sobre esta historia. Y no te vayas todavía, mira el video que aparece en pantalla ahora, porque es aún más impactante y te va a dejar pensando mucho después de que termine.